Felipe Calderón en la presentación de un libro. ¿En serio? Sí, presentando un libro. Y antes de pasar con Ernesto Núñez, quien es estudioso del calderonismo, tiene una obra, la única obra incluso seccional de Calderón es del editor y escritor y periodista Ernesto Núñez. Esto dijo Calderón al respecto de la descomposición que vive el PAN. Pues obviamente hay tristeza y pena. Creo que se llevó yo lo que veo es un proceso de degradación y de descomposición moral y de corrupción, en fin, que no sé qué límite pueda tener. Yo espero que la decisión que hoy toma el presidente del PAN abone por lo menos a que inicie un difícil proceso de reversión que es indispensable para que el PAN pueda recuperar la confianza de la ciudadanía. Pues por pena y por vergüenza no hay nada más que decir. ¿A qué pena y vergüenza se referiría Ernesto Núñez, autor de Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo? Calderón, ¿a la que él heredó o a la actual? Buenos días. Buenos días, Luis. Pues sí, es muy afortunada la selección del audio que escogiste para comenzar ese comentario, porque pues mira, yo lo primero que diría sería que Felipe Calderón tiene razón en eso que está diciendo. Ya se llegó a un nivel de degradación impresionante. Lo que no dice es que ese nivel de degradación comenzó con él, precisamente. O quizá comenzó un poco antes con Fox, pero sin duda el deterioro de la moral, de lo que ellos llamaban sus principios de doctrina, pues se ahondó con él. Es decir, Calderón prácticamente desde que inicia su carrera para llegar a la presidencia de la República, ganando la candidatura del PAN, se convierte en el líder omnipresente del PAN. Él es el líder. Habría que preguntarle a ese líder qué hizo o qué no hizo para que empezara ese proceso de descomposición que hoy pues llega a esos niveles de ridículo que fueron exhibidos en el video de Reporte Índigo, ¿no? Yo creo que, para actos de corrupción, los que se presentaron en su gobierno. Plenamente. ¿Ernesto? Sí, perdón, pensé que se No, te estamos escuchando ampliamente. Actos de corrupción, los que se daban en su gobierno, fiestas y bacanales, que las que se daban en su gobierno también, las que se daban con personajes como Juan Camilo Mourinho, como César Nava, pues esas también eran bacanales y fiestas, están documentadas en varios libros, uno de ellos, uno de Daniel Izárraga, donde habla sobre las fiestas que hacían en la transición, donde también contrataban unas muchachas de muy buen ver, ¿no? Para festejar, por ejemplo, el día que les dieron la constancia de mayoría el Tribunal Electoral, después de que se avaló la elección de 2006. En fin, a mí me sorprende que hoy Felipe Calderón se haga el sorprendido ante lo que está pasando. Luis Alberto Villarreal fue obra del calderonismo. Luis Alberto Villarreal no es un personaje que haya surgido por generación espontánea con Gustavo Madero. Luis Alberto Villarreal era un gran amigo de Calderón, era un gran amigo del grupo de Felipe Calderón. Después, cuando vio el hundimiento del calderonismo, supo acomodarse con Gustavo Madero. Pero Villarreal, si alguien conoce perfectamente quién es Villarreal, ese es el grupo de Felipe Calderón, ese es el propio Calderón. Entonces, sí sorprende que hoy le sorprenda la degradación moral del panismo, cuando pues todo, esta gran crisis comenzó con él, justamente. ¿Qué fue, en medio de qué da estas declaraciones, Ernesto, Felipe Calderón? Estoy hablando con el autor de de hecho, insisto, le hago énfasis, el único libro que ha salido de Calderón de su sexenio al finalizar, o al único que yo conozco y que puedo dar fe de un buen trabajo, es Crónica de un sexenio fallido, la tragedia del calderonismo, y es Ernesto Núñez quien me está analizando. Él cubrió la campaña de Calderón, conoce muy bien al calderonismo y sabe de lo que está hablando. Pues, ¿en medio de qué hace esta declaración Felipe Calderón, Ernesto? Es decir, al aparecer ayer, es la primera entrevista que da o aparición de los medios, ¿no? Calderón apareció ayer por la presentación de un libro que publicó apenas se está publicando, es una novedad editorial. Es un libro que edita Random House. Curiosamente es la misma editorial que publicó mi libro, por cierto. Pero está bien, ¿no?
yo había dicho varias veces en tu programa que ojalá Calderón escribiera algún día su versión de la historia. Vi tu crónica dura ahí en Reforma, la leí, dices que al parecer parece que valga la redundancia, que está provocando una crítica hacia él, ¿no? Con el contenido. Pues sí, mira, él yo creo que se incorpora al debate sobre lo que fue el calderonismo. Yo creo que se incorpora tarde, ya pasó 1 año y medio, de hecho pues ya no es tanto tema, ¿no? Uh-huh. Pues el tema ahora son las reformas, el pacto y Peña Nieto, en fin. Pero bueno, él llega tarde a este debate sobre su gobierno, pero está bien, o sea, yo creo que es sano. El libro, yo ahorita lo tengo aquí en la mano, es un libro grande, es un libro de 300 y tantas páginas. Sí es un libro que contiene, o sea, parece un informe de gobierno por momentos. Incluso yo pensaría, no sé si realmente él se puso a arrastrar el lápiz completamente. Hay muchas partes donde se siente un lenguaje muy de informe, ¿no? Parece que está uno leyendo el 6º informe de gobierno por momentos, cuando abres todo el recuento de obras y todo, pero vale la pena verlo porque hay cosas interesantes. Yo he leído solamente el primer capítulo, que es el de la estrategia de seguridad, y pues bueno, ahí es interesante porque él de alguna manera justifica la guerra contra el narco, y dice una cosa bien interesante, dice que estamos equivocados todos, o sea, todos estamos equivocados, que su obsesión no fue la guerra contra el narco, sino su obsesión era la seguridad. Y eso es algo que no nos había dicho así. O sea, yo recuerdo que su obsesión era el narco. No sé tú qué impresión tengas, Luis, pero sí, plenamente. Bueno, ahora resulta que no. Su obsesión no era las drogas, su obsesión era darnos seguridad, según él. Entonces yo me pregunto ahí nuevamente, ¿no? Si su obsesión era darnos seguridad, pues quizá hubiera encontrado mecanismos distintos de combatir al narcotráfico para evitar que hubiera 100,000 muertos y no sé cuántos miles de desaparecidos. Pero es interesante leerlo porque sí se incorpora, él decía ayer que pues que esto es, o sea, si esto fuera un juicio, este libro es como sus alegatos, ¿no? Donde él presenta sus pruebas. Él dice que está muy bien documentado, que tiene muchas pruebas, documentos. No he encontrado yo hasta el momento tampoco nada inédito, que yo te dijera, aquí está la nota, ¿no? No lo he encontrado así como tal, alguna revelación que él esté haciendo y que no haya hecho ya antes, pero pues siempre es interesante leer los libros de los expresidentes. También dijo él ayer que nos queda de ver todavía unas memorias, que va a hacer un libro de memorias donde supongo ya será un libro más entretenido, donde platique cosas. Por ejemplo, yo sí me quedo con ganas de leer, incluso hasta para cotejar lo mismo que yo escribí. Sí me dan ganas de leer, a ver qué pasaba por la cabeza de Felipe cuando murió Mourinho o Blake, o que nos cuente cómo se vivió realmente en su despacho las horas de la crisis de la influenza. La tragedia de la guardería ABC, Exacto, me encantaría que dijera él a ver. ¿Cómo tiene que rendir cuentas ese señor como de ABC? Mucho. Sí, por supuesto, ¿no? Estaría bien interesante, por ejemplo, es un tema que ni siquiera aborda aquí en el libro. Entonces, es un informe de gobierno que llega un poco tarde. O sea, que casi le tenemos que pedir disculpas, ¿no? Entonces, o sea, casi, en el libro. Pues mira, él ayer decía que, pues admitía que a lo mejor se había equivocado. A lo mejor. Que a lo mejor se había equivocado, a lo mejor. Pero que siempre había actuado con convicción plena de que estaba haciendo lo correcto, en fin, ¿no? Pues todo el tipo de comentarios que suelen hacer los políticos después de haber cumplido una función, ¿no? Pues mira, yo creo que para los que somos como muy estudiosos de los procesos políticos, es interesante leerse este libro, pero sí es un libro que recuerda a ese primer libro de Salinas, que todo el mundo estábamos esperando a ver qué iba a decir de Colosio y qué iba a decir no sé qué, y que a la verdad nos encontramos como con un informe de gobierno. Entonces es un poco el mismo estilo. Sí. Es un libro que no es un libro pues que esté narrado, por ejemplo, ¿no? Sino son más bien recuentos de datos y muchas gráficas. Pero en fin, sin duda vale la pena quizá echarle una mirada para quien quiera verlo. Y en ese marco es cuando él se presenta ayer, que también lo de ayer, pues la misma, eso lo pueden leer ahí en la crónica que mencionabas, el mismo escenario de ayer sí te pinta un poco qué es hoy Felipe Calderón, ¿no? Y qué representa hoy el calderonismo. Yo decía ahí que era un desfile de ex, ¿no? Ex funcionarios,
todos los que estaban ahí, o la mayoría, un 90%, ocuparon un lugar en la nómina del gobierno federal. Todos son amigos, todos son cuates, es decir, todos fueron funcionarios de Calderón, porque había que ser amigo o cuate para estar allí, ¿no? Y pues eran los que estaban ahí, sus incondicionales, un ambiente desangeladón. Incluso hay un momento en el que una señora se pone a gritar, presidente, presidente, como para que la emularan y se hiciera un coro. Nadie la secundó, fue una escena un poco, yo creo que hasta incómoda, porque pues no era un ambiente de porra, realmente pues, de ánimo o de que se le rindiera un tributo al expresidente, no, y estaba ante sus leales, entre los leales, es decir, los que estaban ahí ayer eran sus verdaderos amigos, ¿no? Sus familiares. No había nadie más que no fuera así. O sea, quizá personalidades que yo te dijera que me llamó la atención que estuvieran, te diría Soledad Loaesa, por ejemplo, pero que yo creo que ella estaba un poco más ahí como analista, ¿no? Observando también la escena, no como aplaudidora, pero pues lo demás era una cosa muy familiar, pero pues digamos que para hacer la presentación del libro de un expresidente, pues no vimos nada nuevo, ¿no? Como que era el calderonismo residual, ¿no? muy pues, Aquellos personajes de hace tiempo, ¿no? Ernesto, te agradezco mucho, como siempre, un honor, y pues estamos al pendiente de lo que suceda y a ver cuando vuelva a aparecer Calderón. No, Pues espero que también me llames cuando ocurran otras cosas. Irle cambiando al tema. No, yo sé, cuando gustes, tú dime, yo porque te he tenido como experto, una de las personas estudiosas, pero era broma. Te mando un abrazo, mi estimado. Sin duda, hablaremos de esto y de otros temas. Sí, claro, sí, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y con la gente sonora. No, al contrario, te reconozco, insisto, el único libro hasta ahorita documentado al finalizar el sexenio de Calderón, pues ha sido el tuyo, es decir, con análisis, y lo conoces muy bien, y quién mejor tú para hablar de Calderón. Te mando un abrazo, buenos días. Un abrazo grande, Luis.